Buenas, en este vídeo vamos a continuar avanzando con el tema 2 del ámbito social, el tema de la descolonización y el tercer mundo. En concreto, lo que vamos a ver aquí van a ser las tres etapas a través de las cuales se llevó a cabo la descolonización y luego nos vamos a ir metiendo en diferentes territorios, que son estos que estáis viendo por acá, para entrar en algunos detalles. Es la parte más difícil del tema, tal vez la que os pueda resultar menos interesante, pero también considero que en líneas generales es la parte menos importante. Yo aquí aconsejo que sepáis las líneas generales y que si al final fueseis a hacer un examen de tipo presencial, pues ahí sí que deberíais de estudiar algunas cositas y algunas fechas de memoria. Yo os voy a ir acá desgranando lo que es más importante de lo que menos. Bueno, lo primero sobre las etapas del proceso descolonizador, tenemos que tener claro que va a haber tres etapas. En un primer periodo, que se inicia justo con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, va a llevarse a cabo la descolonización de Asia, ¿vale? El proceso descolonizador va a empezar por Asia y por Oriente Medio, por la zona de Israel principalmente, ¿no? Pero que también nos iríamos ya acercando a Egipto y demás. Eso es lo que podemos ver aquí en el mapa de color carne. Todo esto va a ser el primer proceso descolonizador, esa primera etapa, como veis, mayormente en Asia, pero también en Oriente Medio y extendido por la zona del Nilo, ¿no? Por la zona de Egipto y Libia. También vamos a tener Sudáfrica en el sur de dicho continente, de África. Luego va a haber una segunda etapa donde van a llegar la mayoría de territorios africanos, que son los de color violeta claro. ¿De acuerdo? Observad que la mayoría de países africanos van a ser en esa segunda etapa donde se van a independizar. Y ya por último, para el año 1970, se llevaría a cabo la independencia, la descolonización de algunos otros países, que ya va a ser una minoría porque van a quedar muy poquitos. Sería, por ejemplo, en África los que tenemos de color violeta ya tirando para oscuro. Ya, como podéis comprobar, es una minoría de países y es que para esta fecha, para 1970, ya prácticamente la mayoría de colonias habían desaparecido. Entonces es conveniente que tengáis esto claro en líneas generales, ¿de acuerdo? Una primera etapa en Asia, Oriente Medio y un poquito en África, en la zona del Nilo mayormente. Luego una segunda etapa donde se va a producir la descolonización de la mayoría de África y luego ya a partir del 70 las poquitas cosas que quedaban. Si tuvieseis que hacer un examen de desarrollo, es decir, un examen de tipo presencial, como estuvisteis haciendo durante el primer trimestre, esto es que tuvieseis que ir al IPEP a hacer los exámenes, ahí sí que habría que estudiarse esto un poquito más de memoria, ¿de acuerdo? Sería importante estudiarse que la primera etapa abarca desde el 45, insisto, desde que termina la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1955. Deberíais de estudiar todo esto también de memoria en ese caso, que se inicia por el continente asiático y luego se extiende al Oriente Medio y a la zona del Nilo, y que este periodo supuso la toma de conciencia del tercer mundo, de sus problemas, y es donde aparecen los países no alineados. Recordemos que los países no alineados, ¿vale?, van a ser esos países que ni quieren formar parte del bloque occidental o capitalista, ni quieren formar parte del bloque oriental o comunista, sino que pretenden ser neutrales, de ahí que sean países no alienados, ¿de acuerdo? Y es donde va a estar la mayoría de países del tercer mundo. Y al no alienarse ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, pues no recibió el apoyo de los mismos, sino en todo caso estos dieron problemas de cara a sus propios intereses como superpotencia y supuso pues un aumento de los ya muchos problemas que había en relación al tercer mundo. Continúo diciendo que si tuvieseis que hacer un examen de tipo desarrollo de escribir,
pues también tendríais que estudiaros estas fechas, ¿de acuerdo? De cara a esa segunda etapa donde empieza la mayoría de países africanos a independizarse y donde también se va a desarrollar la independencia de algunos territorios africanos. Los tenemos aquí en la zona de Malasia, por ejemplo. Aquí no hace falta estudiarse esto de acá, pero sí en vuestro desarrollo deberíais de mencionar que va a ser dentro de esta segunda etapa cuando la Organización de Naciones Unidas, la ONU, condene de forma clara todo lo que es la colonización y apoye, por tanto, de forma clara todo lo que es el proceso descolonizador. Eso es lo que nosotros estuvimos viendo en esta página. Si no te acuerdas bien de la misma, para el vídeo, léela, ¿de acuerdo? O incluso ponte el vídeo que estuvimos viendo en la sesión anterior. Y por último, respecto a la tercera etapa, pues sí deberíamos de saber que es a partir del 70 y que serían las últimas colonias que nos encontraríamos en África y algunos otros residuos coloniales como Hong Kong, en Asia. Así que ya sabéis, en un principio, como no sabemos si vamos a tener exámenes presenciales o no, en un principio simplemente ten en cuenta que va a haber 3 etapas, que la primera empieza en la Segunda Guerra Mundial, o sea, al terminarse la Segunda Guerra Mundial, y que va a referirse a Asia, Oriente Medio y algunas zonas de África, que en una segunda etapa vamos a tener la descolonización de la mayoría de África y que para el año 1970 ya va a estar prácticamente la mayoría de colonias independizadas. Con esto es suficiente, pero decía, si vais a hacer un examen de tipo presencial, esto ya se verá en el futuro, sí que habría que estudiar más o menos todo lo que estoy abarcando aquí, ¿vale? Todo este trozo. Habría que estudiarlo más o menos de memoria. Luego, continuando ya sobre la descolonización de zonas concretas del mundo, empezaríamos por la descolonización de la India, que es un punto al que se ha referido Gabriel en los apuntes. Es lo que tenemos en esta página. Si observáis ya en la siguiente se está metiendo con Oriente Próximo y con Israel. Bien, por tanto, recordad que la India era la principal colonia que tenía el Imperio Británico y se le va a conceder la independencia 2 añitos después de terminar la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el año 1947, a través del plan que está aquí mencionado. No tenéis que saberoslo de memoria. Aquí lo importante es ver que la India se divide en un principio en 2 estados, luego vamos a tener 3. Cuando se produce la independencia de la India, en realidad lo que vamos a tener aquí es un desastre de tipo geográfico y de estados. Y va a estar en función de las diferentes religiones que van a tener las personas acá, en la región de la península del Indostán, ¿vale? A esta península se le llama el Indostán. Bueno, os digo lo importante. Cuando se independiza la India, perdonad, cuando se independiza la India, nos vamos a encontrar con 2 estados. Un estado que es Pakistán y donde va a estar la mayoría de personas que tienen religión musulmana. El Pakistán lo vamos a tener divididos en 2 zonas. Esta zona de aquí, a la izquierda, y esta zona de acá a la derecha, mayormente. Por lo que el Pakistán va a estar separado. Eso es lo que no se nos indica aquí. Y por otra parte vamos a tener propiamente lo que será la India, donde la gente no va a profesar una religión musulmana, sino va a profesar una religión hindú, ¿vale? Esto es lo primero que nos interesa, por tanto. Que la India, al independizarse del Imperio Británico, nos vamos a encontrar con 2. Una región pakistana, que son los que creen en el Islam, y luego propiamente lo que va a quedar como la India, que son los hindúes o hindús, que son los que van a tener la religión hindú, ¿no? Propiamente dicha. Y luego el Pakistán, como va a estar separado en 2 grandes zonas, la zona que vais a tener al este va a terminar conformándose como el llamado Bangladesh, ¿vale? Deciros aquí, por supuesto, que la gente con creencia musulmana se va a mover de la India hacia las zonas que van a quedar con creencia musulmana, es decir, se van a mover, van a emigrar hacia Pakistán
y hacia Bangladesh, ese tercer estado que termina creándose. Y por su parte, y sobre todo, los que van a quedar en Pakistán, en la zona pakistaní, y los que van a quedar en la zona Bangladesh, que van a tener religión hindú, que van a ser minoría en esas zonas, pues van a migrar hacia el territorio hindú. Es decir, en resumen, cuando la India se separa del Imperio Británico, lo que nos vamos a encontrar es una posterior separación en función de las religiones. Y se va a separar la religión musulmana de la religión hindú. Y esto va a crear conflictos. De hecho, sobre todo la India y Pakistán van a tener un conflicto fuerte como estados, un conflicto que actualmente persiste, en el que incluso a veces hay amenazas de una posible guerra que todavía no se ha dado, pero esa tensión bélica a veces está en escalada y podría en el futuro darse una guerra entre ambos países, entre ambos estados, ¿vale? Lo que sí se disputan son las zonas de la región de Cachemira, que es la zona que tenemos aquí al norte de la India, o dicho de otro modo, al este de Pakistán. Y ahí sí que hay una mayor tensión de tipo bélico y a veces sí que ha habido conflicto armado. Entonces, como resumen, lo que veis dentro de la descolonización de la India, lo que podéis comprobar es un lío tremendo que se lía, donde toda la península del Indostán termina dividiéndose entre regiones. Una región principal, la India, pero unas regiones secundarias, que son el Pakistán y Bangladesh, como decía, de religión musulmana. Esto, de nuevo, si no fueseis a hacer un examen de tipo presencial, pues lo que tenéis que tener claro es la generalidad, es decir, que la India se separa en estas tres regiones y que hay diferentes credos religiosos. Si en cambio al final se nos dijese que vamos a hacer un examen de tipo presencial en el IPEP, pues ahí sí que hay que estudiar más cositas de memoria, ¿vale? Pero sobre todo el que iniciada la independencia de la India va a ir separándose en los dos estados que menciona aquí y luego posteriormente va a llegar el Bangladesh, ¿de acuerdo? Como decía, esto viene a ser la parte más fea del tema. Bueno, continuamos con lo siguiente. Nos metemos en Oriente Próximo y concretamente en la creación de Israel. Lo primero es tener claro el conflicto que va a haber en el Oriente Próximo y que va a terminar llevando a la descolonización de la zona. Esto que estáis viendo aquí es Oriente Próximo, ¿de acuerdo? Y Oriente Próximo viene a ser una mezcla entre una zona asiática y una zona africana. En el mapa que nosotros teníamos aquí sería esta zona de aquí. Bien, esta zona de acá, observad, aquí está Egipto, aquí tenemos Egipto, ¿vale? Para que os situéis. Entonces observad que aquí es donde se va a llevar a cabo parte de esa primera etapa de descolonización, bien, pero como decía, a través de toda una serie de conflictos que va a haber en la zona. La conflictividad se debe a tres razones. Esto es importante que lo sepáis. Por una parte, nos vamos a encontrar que las reservas de petróleo más importantes del planeta se van a encontrar aquí en toda esta región, ¿vale? ¿Qué sucede con el petróleo? Pues si recordáis el tema de la segunda revolución industrial, os daréis cuenta de que el petróleo empieza a ser importante a principios del siglo XX. Hasta ahora el petróleo prácticamente no se usaba para nada, no era apenas útil. Pero en el siglo XX el petróleo empieza a utilizarse para diferentes cosas. Y a medida que van pasando las décadas, el petróleo va siendo más y más importante para crear gasolina o para crear plásticos, ¿de acuerdo? Sobre todo ya aquí nos estamos situando en el periodo posterior, justamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces el petróleo empieza a ser una fuente de energía realmente importante, por lo que ya se quiere controlar esa zona o se quiere ser independiente en esa zona para poder tener el control del petróleo. Eso, lógicamente, va a crear tensiones y va a hacer que el proceso de descolonización posterior pues, esté lleno de conflictos, como mencionábamos aquí. Por otra parte, también hay que tener en cuenta
que en la Primera Guerra Mundial se produce la desmembración del Imperio turco. Se va a separar en varias regiones, las tenemos por acá, y eso va a crear de nuevo que haya tensiones en las mismas. De hecho, a nivel colonial, se va a producir una repartición entre Reino Unido y Francia. Reino Unido se va a quedar con Irak, con Palestina y con la zona de Arabia, ¿de acuerdo? Apenas están aquí situadas en el plano, pero vendría a hacer esta zona de aquí, ¿vale? Y por otra parte, Francia se va a quedar con Siria y el Líbano, que es este trocito de acá, por lo que el imperio francés, esta zona colonial va a estar rodeada por zona colonial británica, ¿no? Aparte, por supuesto, de la zona de Egipto y Sudán, que eran británicas de por sí. Esto va a crear una extraña frontera y va a provocar más tensiones, tanto entre Francia como entre Gran Bretaña, así como entre las diversas zonas. Y por último, nos vamos a encontrar con la creación del Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial. No sé si recordáis que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, dentro de los cambios territoriales, uno de estos cambios que se dio es que crean acá, más o menos por la región de Palestina, crean el Estado de Israel, para que los judíos que habían sido perseguidos durante la etapa nazi, los judíos pudieran crear ahí su Estado. Y esto se hizo en base a donde antiguamente, hacía muchos cientos de años, los judíos tenían su propio país y bueno, fueron expulsados. Esto viene recogido en el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿de acuerdo? Pues por fin los judíos van a conseguir de nuevo su país, su propio Estado aquí, pero es que se va a imponer, se les va a poner ahí en medio de un territorio palestino donde ya vive gente con creencia musulmana, una creencia muy distinta, ¿no?, a la religión que van a tener en Israel. Entonces, esto lógicamente va a crear muchísima tensión ahí. Y toda esta tensión va a terminar llevando a que el imperio británico se aleje de estas colonias y el imperio francés haga lo mismo y termine independizándose todo el territorio. Dentro de esta zona, lo más interesante va a ser la independencia que va en torno a Israel, y por eso aquí la está recogiendo en estas páginas posteriores el profesor, esta es de África, perdonad, en estas páginas posteriores va a estar recogiendo el profesor Gabriel, ¿vale? Mirad, es la parte menos importante del tema. Yo aquí no me sabría nada de memoria, simplemente conocer un poco el problema y la tensión que hay en torno a Israel y Palestina, ¿vale? Para ello voy a ir leyendo y si es necesario voy haciendo algún comentario. Aquí está todo muy clarito. Los orígenes del conflicto, se refiere al conflicto que hay, todavía existe, entre Israel y Palestina. Nos indica que a finales del siglo XIX apareció el movimiento sionista. Nosotros tenemos que asociar la palabra sionista a judío, ¿vale? Concretamente a Sion, que es esta antigua zona. Este movimiento lo que defendía era la creación de un hogar nacional para los judíos en la región de Palestina. Y como os decía, ya lo indicábamos por acá, este estado se consiguió tras la Segunda Guerra Mundial. Fue una forma en la que los países aliados que ganaron la guerra, pues le dieron una compensación a los judíos por el daño que habían sufrido por los nazis. Por cuestiones históricas que había mencionado anteriormente, los judíos se reparten por el mundo, sobre todo por Europa, ¿no?, también Estados Unidos. Y tras la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos huyendo de los nazis van a ir yéndose a diferentes zonas del mundo. Una la acabo de mencionar, Estados Unidos. Otra zona va a ser los diferentes países aliados de la Europa occidental. Y otra zona va a ser la región de Palestina, ya que entonces estaba bajo mando británico, seguía siendo una colonia. Y ahí estaban a salvo del nazismo. Cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial y, como decía, para compensar todo el sufrimiento que los judíos han tenido por la persecución nazi, pues la ONU decide
meter ahí en Palestina, en esa región que no funciona como Estado, decide reservar un lugar para que se cree el Estado de Israel. Entonces vosotros imaginaos, por ejemplo, que aquí, por poneros un caso, ¿no? Imaginaos que aquí en Andalucía pues se ha producido una guerra y de repente cogen pues una zona entre Granada, Córdoba y Málaga y nos traen ahí un montón de gente de otra nación, no voy a decir cuál, ¿vale? Esto cada uno a su imaginación, una nación que culturalmente no tiene nada que ver con nosotros, ni tiene la religión católica o cristiana, que es la habitual aquí en Andalucía, ni tiene los mismos valores, sino que son gente muy diferente en su forma de pensar. Y nos lo colocan ahí en medio y nos quitan de nuestro territorio para dárselo a ellos. Pues esto, lógicamente, va a crear un conflicto, ¿no? E igual que os pongo este ejemplo, que podría crear un conflicto entre esta zona andaluza y ese nuevo territorio que se ha creado dentro de Andalucía para otra gente que viene de fuera, pues va a ser lo que sucede aquí. Que Palestina estaba haciendo su vida, toda esta región, y de repente crean ahí en medio, como estáis viendo en toda esta zona, crean el territorio de Israel. Entonces esto va a crear un conflicto perpetuo entre los palestinos y el resto de países de la zona que son de religión árabe y los judíos. A esto se suma, ya lo vamos viendo en esta página, se suma que Israel, el Estado que se crea ahí, va a tener una política expansionista, ¿de acuerdo? En algunos aspectos similar a la que vimos en el periodo entre guerras cuando estudiamos los totalitarismos, aunque Israel no sea un Estado totalitario, es un Estado democrático, sí va a tener esos valores expansionistas de querer desarrollarse a lo largo de Palestina, ¿no? Entonces esto va a acrecentar los mismos problemas que va a haber de territorio, ¿no? Y coloniales. Y de hecho se va a crear lo que va a ser la intifada. Y la intifada es grupos terroristas y de guerrilla en Palestina que van a luchar contra esa expansión israelita. Parecía que en la década de los 90, a partir del año 1991, iba a haber cierto acercamiento, cierta pacificación entre ambos territorios, pero luego no fue así. En el año 2000 volvieron a aparecer grupos terroristas, volvió a haber ataques de guerrilla, Palestina volvió a hacer escalada militar, volvió a fomentar la aparición de colonos por toda la zona palestina de Cisjordania, esa que tenemos aquí, y fue el conflicto más. ¿De acuerdo? Aquí hay mucha información, no tenéis que saberla toda, lo que tenéis que tener claro es que primero el territorio de Oriente Próximo va a ser un territorio con muchísimo conflicto por las razones que mencionábamos aquí, porque hay mucho petróleo ahí, porque desaparece el imperio turco después de la Primera Guerra Mundial y porque después de la Segunda Guerra Mundial se crea ahí de una forma completamente artificial en la región de Palestina el territorio de Israel. Y que esta creación artificial de Israel va a crear muchísimos conflictos más en la zona y que va a crear un conflicto armado entre Palestina e Israel, entre árabes, ¿de acuerdo?, y la religión judía, ¿vale? Eso es lo que tenéis que tener claro. El resto de información que aparece aquí es secundaria. Por último, sobre la descolonización de África, concretamente de la región del Magreb, es decir, de esa descolonización en una segunda etapa que se va a dar en toda esta zona del mundo, Gabriel ha querido compartir con nosotros alguna información, algunos datos sobre la descolonización de Marruecos, la de Argelia y la del Sahara Occidental. Os leo y comento. Primero tenemos que tener claro que Marruecos en sus inicios era un protectorado español y francés, es decir, que la región de Marruecos que tenemos aquí, una parte era colonia española y otra parte era colonia francesa, y que va a terminar produciéndose la independencia, es decir, se va a largar España y Francia del territorio marroquí, se va a terminar produciendo la independencia durante el reinado de Mohamed V, ¿vale? Simplemente.
Por tanto, de Marruecos tenéis que tener en cuenta que termina independizándose, ¿de acuerdo? Sencillamente, no hay que saber mucho más. En cuanto a Argelia, no sé si recordáis cuando estudiamos el tema del imperialismo, no sé si recordáis que Argelia era una llamada colonia de poblamiento de Francia, del imperio francés. Y cuando hablábamos de colonia de poblamiento, lo que estábamos teniendo en realidad es que en ese territorio había venido muchísima gente de la metrópoli a vivir. Como aquí estamos mencionando el imperio francés, lo que sucedió en Argelia es que durante su periodo colonial se habían trasladado, habían migrado desde Francia muchísima gente, de hecho más de 1 millón de colonos. Y por tanto era una zona, una región que tenía muchísimos intereses económicos. Va a surgir un problema en la zona, viéndose que todos los territorios que están alrededor se van a ir independizándose. Va a surgir en Argelia el llamado Frente de Liberación Nacional, que va a defender mediante parte del terrorismo de forma armada, pero también política, ¿vale? Va a defender la independencia de la zona y esto va a provocar al final un conflicto armado, es decir, una guerra de cierta envergadura en la región y al final Francia no se va a querer complicar, va a dejar Argelia. Por tanto, Francia y la mayoría de franceses que se habían migrado, que se habían trasladado a esta zona, van a terminar abandonando Argelia. Y Argelia se va a constituir como país independiente. Y por último, vamos a tener la descolonización del Sahara Occidental. Recordad que el Sahara Occidental lo tenemos acá en esta región. El Sahara Occidental era español. Y aquí se va a producir de manera similar a como estaba sucediendo en Argelia, se va a producir en años posteriores el llamado Frente Polisario, que era una guerrilla antiespañola, es decir, gente que de forma armada empieza a atacar a el control español que había de la zona. Y va a producirse una pequeña guerra. Para colmo, la ONU va en su interés, ¿no?, por defender la descolonización, va a defender un referéndum y va a salir a favor de la independencia del Sahara. Como resultado, al final, España termina alargándose de la zona y el Sahara termina cediéndose a Marruecos. Esto, estudiarlo de forma general.